Buenas tardes, hermanos, nuevamente en este día reunidos. Yo sé que las condiciones y la situación no son las adecuadas. Si ustedes darían vuelta a ver cómo se mira la iglesia, se vería vacía y usted pensaría que los corría todos, pero ya ve la contingencia que estamos pasando. Pero sean bienvenidos esta tarde, espero que sea de bendición. Vamos a estar tocando un tema haciendo referencia a la resurrección del Señor Jesucristo. Es un día muy especial para el mundo cristiano, para todo creyente convertido en Cristo Jesús. Así que esta mañana el tema es sencillo, práctico. Siempre hemos tratado de llevar el mensaje lo más práctico y compacto que sea, aunque ustedes no crean, mis hermanos en Cristo, los cuales se reúnen en este lugar, en esta iglesia, están impuestos a predicaciones de 1 hora y media, 2 horas. La semana pasada que grabamos un pequeño devocional, creo que fue de 15 minutos, estaban asustados porque nunca habían experimentado un tiempo tan corto. Pero bueno, en esta ocasión ya me siento más libre, así que a lo mejor me llevo 1 hora. ¿Okay? Bueno, así que pues bueno, antes de empezar vamos a hacer una breve oración para que el Espíritu Santo nos ayude en esta mañana a este devocional. Vamos a orar. Pues Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Primeramente para pedirte perdón por nuestros pecados, porque esto es justo y necesario delante de ti. ¿Cómo no darte gracias por este día maravilloso que tú, Señor, mostraste la vida a través de la muerte? Bendice tu palabra, Señor, y bendice la Iglesia Bautista Betel. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Bueno, el tema de esta mañana yo le puse: la piedra ha rodado. Es un título que de cierta manera nos pone a pensar, a meditar el impacto que causó que esa tumba se abriera por medio del poder de Dios. Pero vamos a ir a la lectura bíblica, está un poquito larga, pero es necesario para poder recordar los acontecimientos que sucedieron en ese día. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, vamos a leer del 1 al 31, así que sigamos la lectura bíblica y dice así, San Juan capítulo 20, del 1 al 31, dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, porque era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a los 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies,
donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Pero volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Mas estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo más relevante de esta Escritura nos muestra el poder de Dios en su Hijo Jesucristo, resucitándole de los muertos con un propósito. El versículo último nos dice, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Qué declaración tan sencilla, pero tan concisa de la necesidad del ser humano de entender que Dios puso eternidad en nuestros corazones, pero Él nos da la oportunidad para que nosotros decidamos qué hacer con nuestras vidas. La piedra ha rodado. El título del tema nos lleva a meditar, aunque usted no lo crea, en la remoción de una piedra que sellaba la tumba en la que Jesús estaba. Muchos pensamos que Jesús removió la piedra con el propósito de salir de la tumba. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús necesitaba para salir de la tumba remover la piedra? No. Entonces, ¿por qué Jesús lo hizo así? Bueno, eso es lógico, porque a Él no lo iba a detener una piedra, porque la removió
para que los discípulos pudieran entrar y verificaran que la tumba estaba vacía. Es interesante, ¿verdad? Que la Biblia a veces trata nuestro intelecto de una manera en la cual Él se compadece de nosotros para poder que nosotros entendamos que Él hizo todo lo posible para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y pudiéramos comprender y pudiéramos creer. Por eso digo, ¿qué tan importante es entender este término? La piedra ha sido rodada. Pareciera algo tan sin mucha, ¿qué diríamos? Complicación, tan sencillo que cualquiera pudiera entender el término, pero entendamos lo que la misma Biblia nos dice con respecto a su persona. Él dice que Él es el que cierra y que ninguno puede abrir. Y que Él también, cuando Él abre, nadie puede cerrar. ¿Sabe una cosa? Que lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. Y cuando estamos hablando de esta gran oportunidad que Dios nos da, aunque usted no lo crea, todavía la oportunidad para ser salvos está abierta. La declaración de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, el salir de la tumba soporta los pilares de este gran plan de salvación que Dios trazó desde los tiempos de la eternidad, porque su sacrificio fue para quitar de en medio el pecado que nos condenaba. Algo que posiblemente actualmente la gente no toma en cuenta, que el pecado es lo que nos separa de Dios. Y nos hemos acostumbrado a manipularlo, a vivir con Él, a veces hasta ignorarlo, a veces hasta gozar de Él. Él quería, en el propósito de morir por nosotros, era quitar el pecado del medio, el pecado que nos condenaba, para darnos vida eterna. Ahora, tenemos que estar serios con esta definición. Quitó el pecado para darnos vida eterna, porque Jesús no vino a este mundo para ser parte de, a veces estamos acostumbrados a utilizar amuletos para poder sentirnos confiados. Él no vino con ese propósito para que nosotros tuviéramos. A veces tomamos la Biblia como si fuera un amuleto, le decimos, Dios, es que yo la tengo en mi casa, la tengo en el carro. ¿Y qué? Una Biblia sin uso no tiene vida. Jesús tampoco vino para perderse entre la multitud de intercesores, ni tampoco para acomodarlo entre muchos dioses con la idea de tener varias opciones. En este caso, la Biblia nos habla en muchas ocasiones, nos habla en alegorías y parábolas, con el propósito de instruirnos como niños. Pero la enseñanza de la resurrección del Señor Jesucristo no fue utilizando este sistema, no, sino que su resurrección fue literal. Ahora, cuando digo literal, estoy diciendo que así sucedió. Pero los expositores o maestros en algunas ocasiones se valen de esta manera de la lectura, de la introducción, utilizando las parábolas y las alegorías para exponer el significado de la lectura. Ahora, ¿por qué digo eso? Bueno, porque a veces la audiencia es muy variada, de los cuales algunos, aunque usted no lo crea, no están muy familiarizados con la Biblia y mucho menos de su interpretación. La mayoría de la gente depende de la interpretación del maestro. ¿Por qué? Porque en las ocasiones yo creo que
Uno de los grandes defectos del ser humano es no conocer a Dios, no entender a Dios, porque la mayoría de los lectores son lectores de temporada y no la entienden. Entonces, en esta ocasión, aunque usted no lo crea, me voy a atrever a alegorizar una verdad eterna, la resurrección. Dice usted, pero si estoy diciendo que fue literal, sí, fue una resurrección literal, pero a veces tenemos que nosotros utilizar la didáctica de la Biblia para nosotros comunicar un mensaje. Porque cuando digo la piedra ha rodado, se contextualiza de poner la piedra como el pecado que nos tenía condenados, encerrados, solamente esperando el juicio de Dios. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón, que no le ha entregado su vida a Cristo, solamente está esperando el tiempo de su juicio. Entendamos lo que no había un poder humano que pudiera haberlo removido, como le digo. Aunque quisieran removerla, a propósito no iban a poder. ¿Por qué? Porque Dios es el que cierra y ninguno abre. Y Dios es el que abre y ninguno cierra. Porque todo el plan estaba en los propósitos de Dios. Solo Cristo podía removerla. Usted dirá, si Él lo hizo, ¿por qué no lo hizo más fácil? Sin necesidad de morir. Él solo tenía que venir y comunicar su plan para llevarnos al cielo. Así de sencillo. Mucha gente yo creo que piensa en ese concepto, en esa idea de que, ¿por qué tenía que morir? ¿Por qué mejor no nada más vino, se presentó, se manifestó al mundo y de haber dicho, los voy a llevar al Padre? En realidad, si ese hubiera sido el plan, por así decirlo, sería un plan a medias e incómodo. Usted dirá, bueno, ¿por qué utiliza esos términos? ¿Por qué? Porque había un problema. ¿Cuál era el problema? La muerte. ¿Lo está entendiendo? No podía rescatarnos y dejar la muerte suelta. Porque entonces habría posibilidades de que la muerte todavía tendría el poder de actuar. Así que, en esos términos, tendríamos que pensar que había que quitarle el poder y la autoridad a la muerte. Aún la misma existencia de la muerte. ¿Cómo matar la muerte? Se puede matar la muerte. Había que destruirla y eliminarla completamente para siempre. Para que el plan de Dios entonces fuera perfecto. ¿Por qué? Porque de otra manera el plan de Dios hubiera sido imperfecto. Venir a rescatar a este mundo y solamente llevarnos. ¿Y qué pasaba con la muerte? Primera de Corintios 15:26 nos dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El apóstol Pablo nos está, de cierto modo, revelando algo que él pudo entender por medio del Espíritu Santo, de que la muerte iba a ser uno de los últimos entes que iba a ser destruido. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en estos versículos. Si vamos para rectificar, vamos a Apocalipsis, capítulo 20. Y vamos a leer versículos 13 y 14.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el plan de Jesús solamente quedaría perfecto siempre y cuando la muerte fuera quitada de en medio. Ahora, dice usted, la venció, sí la venció, pero la dejó herida de muerte. ¿Cómo matar a la muerte? Ahora, usted dirá, ¿habrá alguna manera de matar a la muerte? Porque son preguntas que salen a la exposición de la palabra y poder entender la gran obra que hizo Jesús. ¿Cómo matar a la muerte? Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 15. Dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? A la muerte. O sea, hay algo que la muerte tiene en control y que utiliza para matar. ¿Qué es? El pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Ahí en 1 Corintios 15, 16, el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 26, nos habla y nos dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, el último enemigo de la humanidad que va a ser destruido, lo leímos en Apocalipsis, iba a ser erradicado, iba a ser aniquilado, la muerte. Entonces, ¿se puede matar la muerte? Sí, aunque usted no lo crea. Entonces, la única manera de vencerla era por medio de su propia arma. Ahora, la muerte tenía un arma. ¿Cuál era el arma de la muerte? El pecado. Esa era, de acuerdo a lo que vimos en Santiago. El pecado era el arma que la muerte utilizaba para matar a la gente. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por consecuencia, el pecado pasó a todos los hombres, entonces todos los hombres murieron. Por eso los hombres mueren, por causa del pecado. Pero Jesús, podríamos decir, no tenía pecado. ¿Cómo poder vencerla sin tener pecado? Porque Él no tuvo pecado. Él fue engendrado del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo iba a utilizar Jesús el pecado para vencer a la muerte? Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros, o sea, está hablando de Dios, Dios el Padre, por nosotros, Dios el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. Una de las maneras de vencer al pecado, de vencer la muerte, era quitando el pecado del medio. Pero ¿cómo podía quitar el pecado? Él mismo haciéndose pecado. ¿Dónde se hizo pecado? En la cruz. Dice que en la cruz, dice de la hora, creo que era de la hora tercera o de la hora sexta a la hora novena, dice que hubo tinieblas en toda la tierra.
¿Por qué razón? Porque todo el pecado de la humanidad estaba siendo cargado en Cristo. Por eso Cristo, cuando todo el pecado fue cargado en él, se sintió, más bien estuvo separado de Dios. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo el pecado de nosotros estaba siendo cargado en él. El pecado que mató a Jesús lo llevó ¿hacia dónde? El pecado que mató a Jesús lo llevó directamente a la muerte. El mismo instrumento que mató a Jesús, que fue el pecado, Jesús lo utilizó en contra de la muerte. Por eso les digo, me atreví a alegorizar algo que la Biblia nos comunica, pero que nosotros tenemos que interpretarlo correctamente. El mismo instrumento que mató a Jesús y que lo llevó a la muerte, ese mismo instrumento utilizó Jesús, porque acuérdense que él se hizo pecado. La muerte lo tomó porque llevaba el pecado en sí y se presentó delante de la muerte. Y él utilizó la misma arma para herir a la misma muerte, con el mismo pecado. Porque la misma Biblia dice que toda la creación fue sujeta al pecado. Ahora, cuando dice toda la creación, también incluye ¿a quién? A la muerte. Porque cuando el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, la institución de la muerte fue instituida cuando el pecado entró en el mundo. Pero como toda la creación fue sujeta a pecado, aún la misma muerte estaba sujeta al pecado. Ella utilizaba el pecado como un instrumento para matar. Ahora Jesús estaba utilizando el mismo instrumento que lo mató, aunque usted no lo crea, para matar a la muerte. Por así decirlo, la misma daga que traía Jesús la utilizó en ella. Vamos a Oseas, capítulo 13. Oseas, capítulo 13, versículo 14. Dice así: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Quién fue la muerte para la muerte? Jesús. El mismo pecado que mató a Jesús, Jesús mismo lo utilizó en contra de ese enemigo que utilizaba el instrumento para matar. Desde ese instante, cuando Jesús murió y fue sepultado, dice que él bajó a las partes más bajas del abismo y le arrebató las llaves del abismo al que tenía, las llaves del abismo, que era la muerte. Y no nada más, le arrebató la autoridad y el poder a la muerte, sino que la dejó malherida. La dejó con sentencia de muerte. Quedó infectada y ahora también ella iba a morir. Aunque usted no lo crea. Por eso digo que yo me atrevo a alegorizar. Entre Jesús y la muerte hubo una lucha donde solamente había un arma. ¿Y esa arma qué era? El pecado.
Y también solamente podía haber un ganador, porque la muerte y la vida estaban en confrontación. La Biblia es clara, dice que la muerte no podía matar al autor de la vida. Pensaba que había triunfado cuando lo vio venir hacia ella. Isaías 25:8. Isaías 25:8 nos dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová al Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Por eso les digo que Jesús podía venir al mundo y salvarnos, pero su trabajo no quedaría concluido si no tenía que destruir a la muerte. Por eso dijo el Señor Jesucristo: muerte, yo soy tu muerte. Por eso la resurrección de Cristo emula el triunfo de la justicia de Dios sobre el pecado. La vida sobre la muerte. Dios no solo removió la piedra, sino que resucitó. Y Él nos resucitará a nosotros así como Él resucitó. Por eso no sé si usted se ha dado cuenta, la tumba está vacía. Ahí descansa nuestra fe. Ahora, no nada más la tumba, no sé si usted se ha dado cuenta, si por aplicación, por entendimiento, entendemos que la tumba está vacía y está sentado a la diestra de Dios. Si no está en la tumba, entonces tampoco se puede encontrar en la cruz. ¿Sí? Ambas están vacías. Por implicación. Si la tumba está vacía, entonces lógico que la cruz también está vacía. ¿Por qué adorarlo en la cruz? ¿No es ilógico? ¿Sabe qué? Adorar a un Cristo en la cruz es decirle a Dios Padre, aquí estoy, no pudiste librarlo. Qué cosas, ¿verdad? Que nosotros los humanos nos atamos, queremos hacernos sentir más compasivos que lo que Dios es para con nosotros. Por eso, si no está en la tumba, tampoco está en la cruz. Primera de Corintios 15, 54 al 57. Primera de Corintios 15, del 54 al 57 nos dice así: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Increíbles palabras. La resurrección testifica de la obra perfecta de Cristo, porque no solamente venció el pecado, venció la muerte y nos dio vida. Es una obra perfecta. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Así de sencillo. Por eso es la pregunta: ¿es usted salvo? El término a veces no pareciera muy familiar, pero la pregunta va con el propósito de preguntarle: ¿está usted seguro de que va al cielo? ¿Por qué? Porque para eso vino Jesús.
para morir y resucitar para llevarnos a Dios. Yo le pregunto, ¿tiene usted vida eterna? Ahora, cuando yo le pregunto, vida eterna no es ni una alegoría ni una parábola, eso es literal. Jesús ofrece vida eterna, ¿por qué? Porque Él venció. Él se mostró. Su sacrificio fue para satisfacer la demanda del Padre con respecto al derramamiento de sangre y justificar. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer versículos 11 y 12. Dice así, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. Fíjese, Dios ha dado testimonio que Él nos ha dado vida eterna, pero que esta vida eterna, dice, está en su Hijo. Y es enfático en el versículo 12, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Como les digo, este domingo de resurrección tiene el propósito de mostrar el plan de Dios, que fue algo tan sencillo, por así decirlo, fácil, que Él lo hizo para nosotros. De que solamente creer que Él murió por nuestros pecados y que lo hizo para darnos vida eterna. Es claro. Actualmente aún se siguen escuchando el ruido de muchas piedras que han estado siendo removidas. Usted dirá, ¿a qué se refiere? Porque la tumba no tiene más poder sobre nosotros. A lo mejor un día vamos a ser sepultados, pero esas tumbas, esas piedras van a ser removidas, así como Cristo movió la que tenía sobre Él. Por eso digo, todavía Dios da la oportunidad de que entienda que su piedra no puede retenerlo. Y cada día, cada vez que se predica, que se enseña este mensaje, esta historia, tiene el propósito de quitarle a usted el peso del pecado que pesa sobre usted. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, fíjese, hubo una exclamación que en la Biblia le pone signos de exclamación, pero así va a ser nuestra resurrección. ¿Qué le dijo a Lázaro? Lázaro, le gritó, sal fuera. No me gusta mi nombre, pero voy a tener que decirlo. José, sal fuera. Juan 11, 25 y 26. Vamos al Evangelio según San Juan, donde estábamos. Capítulo 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús a María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús pregunta, ¿crees tú esto? Y eso es lo que hace en este momento Dios. ¿Tú crees que puedes vivir eternamente? Hazle un lugar en tu corazón a Jesús. Toma una decisión para que esa piedra, como la de muchos que han sonado, sigan sonando cada día en este mundo. Solamente le dejamos la invitación para que usted, ahí en su lugar, donde quiera que esté, se tome un tiempo
y le diga al Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador. Reconozco que moriste por mí y para darme vida eterna, porque yo lo creo. Dígale a Dios, dígale que cree en el Señor Jesucristo para vida eterna. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde, Señor, por tu mensaje. Es tan complicado, Señor, y tan difícil porque es tu palabra. Porque somos indignos de nosotros tomarla y exponerla. Qué difícil, Señor, pero te doy gracias por este tiempo que compartes y que escuches a cada persona, que escuches a cada corazón y le concedas las peticiones que te hacen en este día. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.